gracias, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados por convocarnos esta tarde para platicar de este importante instrumento procesal que sin duda será un referente para el resto de las entidades federativas que no han todavía legislado e incorporado el proceso penal acusatorio, o que incluso puede servir como modelo para los que ya lo han hecho, pues que puedan mejorar algunos de los aspectos que ya están planteados en el cuerpo de sus códigos. Yo me voy a referir específicamente a las preguntas que nos han señalado, que nos han formulado por parte de Javier Carrasco, y la primera que me gustaría ver es si se ajusta a los estándares puestos por la Constitución y por el derecho internacional el tema de que el Ministerio Público pueda aplicar medidas cautelares por sí mismo, ¿no? Este es un punto que me parece es muy claro en el artículo 19 constitucional reformado, que dice que solo a solicitud del Ministerio Público el juez de control, ¿no?, aplicará, y siempre que no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, ¿no?, la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no fuesen suficientes. Ese es el primer componente. Es decir, si vamos a hablar de un proceso de partes, ¿no?, un proceso en el que precisamente el Ministerio Público ya no es, o se pretende que no sea, una autoridad cuasi jurisdiccional, ¿no?, pues no tendría que tener poderes de disposición sobre el inculpado, ¿verdad? Si existe la necesidad de aplicar una medida cautelar, se tiene que concurrir a un tercero imparcial que desde una perspectiva neutral pues puede decidir en torno a si o no hay afectación a los motivos del proceso, ¿no? Ese es el tema específico. En varias entidades de la República, como Baja California, Jorge Emilio seguramente nos puede platicar de ese caso, o en otras como Hidalgo, que ya también tiene su código adjetivo, se habla más bien de cuando el imputado está en el plazo de 48 horas o de 96 horas en el caso de aplicación de la retención, pues lo que puede ocurrir es que se aplique una medida cautelar anticipada, y esto por supuesto lo tendría que hacer el juez de control, ¿no? Esto es como de una lógica procesal básica, ¿no? Si vamos a hablar de igualdad de partes, tendríamos que hablar de igualdad de partes en toda la línea, ¿no? Tomarnos en serio el argumento y que fuese precisamente el juez el único autorizado para imponer medidas cautelares. Ahora, hay otros componentes que también, si bien están en la Constitución, pues sí, en alguna medida podríamos decir que riñen con lo que ha sido común en los estándares internacionales, en el derecho internacional de los derechos humanos, que es la idea de que las medidas cautelares en general y la prisión preventiva en particular tiene que dictarse siempre con fines procesales, ¿no?, como decía don Julio. Esto es, para los efectos de garantizar que el inculpado comparezca al proceso, enseguida para no permitir que se pueda alterar la prueba, ¿no? Ese sería un segundo componente. Para los efectos de que no se pueda afectar mayormente a la víctima, existen algunos casos que así lo acreditarían, y esos motivos procesales pues lo que permiten es legitimar una medida que es de por sí contraintuitiva, ¿no?, porque el proceso es precisamente para determinar si una persona debe ser sujeta a pena. Pues eso por supuesto requiere un proceso de conocimiento, y lo paradójico del asunto, lo que constituye una antinomia del proceso penal y por supuesto el principio de presunción de inocencia, es que para conocer si una persona es responsable ya le aplico en definitiva una medida que es igual a una privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, en este sentido sí es muy poco adecuado, muy poco correcto que nuestra Constitución establezca que simplemente por el tipo de delito de que se trata, ¿no?, ya procede oficiosamente la prisión preventiva, ¿verdad? Eso es como una antinomia, es una paradoja, es un problema de consistencia constitucional, ¿no? Ese es un tema que evidentemente si lo contrastamos con los estándares que han sido establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Recuerdo en este momento el caso Suárez Rosero contra Ecuador, en el que la Corte dijo si un sistema procesal aplica la prisión preventiva únicamente por el tipo de delito de que se trata. El tipo de delito puede ser una consideración, por supuesto, para la aplicación de la prisión preventiva. De hecho, la proporcionalidad indica que para la aplicación de la prisión preventiva tiene que por lo menos proceder pena privativa de la libertad, ¿no? Aún así, ¿no? Si solamente es el tipo de delito, se está vulnerando la presunción de inocencia. Y en este orden de ideas, pues no es consistente nuestro modelo constitucional al establecer un catálogo tasado de delitos, ¿no?, con lo que prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad?, que establece precisamente esta idea de que la medida cautelar y la prisión preventiva es primero excepcional y en segundo lugar también es un componente importante, solamente puede ser dictada por motivos procesales. Ahora, va a permitir la iniciativa, en caso de ser aprobada como en los términos en los que está actualmente, reducir el excesivo uso de la prisión preventiva. Bueno, yo creo que vis a vis lo que tenemos, ¿no?, sí no aplicará para todos los delitos que hoy por hoy prevé el Código Procesal de Procedimientos Penales Federales, su artículo 194, que es una lista que lleva unas 3 páginas más o menos de extensión, ¿verdad? Aunque tasados, ¿no?, y sin duda en número mucho menores que lo que establece el actual sistema, de todos modos la Constitución está en tensión con los estándares internacionales de derechos humanos. Ahí sería interesante preguntarse si es posible hacer interpretación conforme y usar otros cánones de interpretación para ver si el legislador secundario puede hallar soluciones que atiendan a las preocupaciones, ¿no?, de los legisladores y de los problemas que actualmente enfrenta México para la reducción de la violencia. ¿Qué mecanismos podrían utilizarse precisamente para prever soluciones que no fuesen tan dramáticas, ¿no?, como la idea justo de establecer prisión preventiva oficiosa? A mí se me ocurren algunos mecanismos. Primero, podrían establecerse presunciones, ¿no? Las presunciones en el derecho, bueno, así ha sido descrito por los teóricos del derecho, funcionan como criterios económicos, ¿no? Es decir, ¿a quién le damos la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba, ¿no? Para estos delitos podríamos establecer presunciones de que va a haber en alguna medida de fuga, por ejemplo, pero presunciones que puedan ser derrotadas, ¿no? Presunciones que puedan el propio imputado, ¿no?, que en el caso de estos delitos oficiosos pudiesen establecer, bueno, pues no hay en realidad necesidad de cautela, ¿no? Yo puedo asegurarte, ¿no?, mi comparecencia dando tales y cuales elementos, ¿verdad? Y en esa medida podrían establecerse mecanismos para ampliar sobre la base de una interpretación conforme, aplicando estándares internacionales de derechos humanos, ¿no?, unas medidas que fueran menos gravosas, ¿no?, menos dramáticas. Hay otra iniciativa dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados, que fue presentada por el entonces diputado César Camacho, que preveía que incluso específicamente esta iniciativa prevé igualmente, como lo dice la Constitución, un catálogo de delitos graves ajustado al artículo 19, pero preveía que incluso en estos casos, cuando el Ministerio Público estime que no hay necesidad de cautela, en el caso concreto, entonces puede ir ante la autoridad judicial y solicitar que el imputado sea procesado en aplicación de otra medida cautelar. No necesariamente tiene que ser libertad sin más, puede ser, hay 12 diferentes tipos de medidas cautelares que prevén los distintos códigos, con la aplicación de alguna otra que sea suficiente justamente para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, ¿verdad? En este orden de ideas, pues sería conveniente analizar esos mecanismos, explorar otras posibilidades para favorecer algo que es fundamental en el derecho, en los estados de derecho, ¿no?, que es que la libertad la presumimos. Ese es un
importante componente. Me parece que si nosotros hacemos también una interpretación sistemática, ¿no?, de qué es lo que el legislador quiso hacer cuando reformó específicamente el artículo 19 constitucional, sí previó, ¿no?, ya de entrada en el propio dictamen del decreto de reforma del 18 de junio de 2008, que las entidades federativas tendrían la libertad para establecer el catálogo, pero incluso podría darse el caso de entidades federativas o de la federación que no incluyeran siquiera el catálogo, ¿no? Por supuesto sería, me parece, el estándar más garantista, ¿no? La idea de que lo que presuponemos, la regla general es que se procesa a la gente en libertad y la presumimos inocente, pero bueno, por supuesto hay otras soluciones intermedias, ¿no? No necesariamente tiene que ser esta de la prisión preventiva oficiosa y en automático, que sin duda sí constituye a la pena de prisión en una pena anticipada, por más que el propio código declare que no es así, ¿verdad? Bueno, yo con esto quisiera concluir mi intervención y les agradezco nuevamente su atención. Muy buenas noches. Agradezco al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados por su generosa hospitalidad y a Ernesto Canales y a Renace por hacer posible que estuviera yo aquí presente esta tarde. Al revés de lo que hizo el ilustre jurista Julio Hernández Pliego, yo voy a ir de lo particular a lo general, siguiendo una metodología inversa a la que él siguió. Y voy a empezar por referir algunos aspectos puntuales, quizá incluso hasta aburridos, pues, del proyecto, pero creo que para eso fuimos convocados. Fuimos convocados para analizar un texto en concreto, y esta va a ser la primera parte de mi exposición, y en la segunda haré una reflexión más general sobre qué es lo que verdaderamente queremos con esta reforma, porque yo creo que eso es lo que estamos perdiendo. Esta reforma nació por algo, se propone algo, y la pregunta importante, nos decía Javier, es si lo estamos logrando o no, y probablemente en este aspecto la respuesta sea no, pero vamos a verlo después. ¿Cuáles son las críticas puntuales que tengo al proyecto de código? En orden de aparición, a partir del capítulo precisamente que trata la prisión preventiva, por ejemplo, cuando se dice en qué casos podrá haber excepciones a la prisión preventiva, dice, ya nos lo contó Javier, una persona mayor de 70 años, una mujer embarazada, madres durante la lactancia o personas afectadas por una enfermedad grave o terminal. Sin embargo, lo cual suena bastante humano, vaya, es un rasgo de humanidad, ¿de acuerdo? Vamos a evitar que estas personas vayan a la cárcel de forma preventiva. Pero en el último párrafo se señala una cosa que hace completamente evanescente, inasible esta excepción. Cuando dice que no gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez pueden sustraerse de la acción de la justicia, bueno, o manifiesten una conducta que haga presumible, fíjense ustedes, su riesgo social. ¿Sí? Es una cosa de riesgo. ¿Qué es eso de riesgo, no? Y además un riesgo social. ¿Quién puede en este salón definir de forma precisa qué es un riesgo social? Yo no, por supuesto. Y yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué es un riesgo social. Bueno, segunda puntualización muy concreta al proyecto. Artículo 261, en correspondencia con lo señalado por el artículo 19 de la Constitución, cuando se establece que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva en aquellos casos que no sea prisión oficiosa, cuando el imputado esté siendo procesado. Esto está, por supuesto, en la Constitución, pero aquí valdría la pena en el Código, es una sugerencia, agregar un criterio de proporcionalidad. Si bien es cierto que la Constitución no distingue en el 19 cuando está siendo procesado, ¿por qué? Pero creo que extendiendo la lógica, digamos, de la presunción de inocencia y extendiendo la lógica de la protección de derechos, podremos señalar que cuando esté siendo procesado por delitos dolosos, como le dice la siguiente línea, o alguna precisión que nos pusiera un poco a salvo de esto. Luego en el 262 dice, ¿cuándo se entiende que está garantizada la comparecencia del imputado en el proceso? Y ahí nos dice que se deberán tomar en cuenta las siguientes circunstancias.
Primero, los antecedentes penales. Aquí ya empezamos mal, porque estamos sometiendo a una persona, probablemente la privamos de su libertad, no por lo que hizo en un momento concreto, sino por lo que hizo en el pasado. Y eso creo que un sistema garantista no debería de permitirlo. Tercera fracción, fíjense ustedes. Deberá tomarse en cuenta la importancia del daño que debe ser resarcido. Si no entiendo mal, cuanto mayor sea el daño que se debe resarcir, pues menor será la posibilidad de que esté en libertad caucional esta persona. Imagínense ustedes que el sistema acusatorio adversarial, el nuevo sistema, tiene que juzgar a un señor que se llama Bernie Madoff. Con esta fracción, Madoff estaría en la cárcel en prisión preventiva. ¿Qué es lo que queremos lograr? Este es el punto. Porque hay personas que dicen, no, bueno, pues es que tienen que estar en la prisión estos delincuentes peligrosísimos que cortan cabezas, descuartizan gente, la funden en ácido. ¿Esos son los que están hoy en nuestras cárceles? Yo creo que no. Fíjense que don Guillermo Cepeda Lecuona ha apuntado unos datos muy reveladores. El 75% de los recursos de nuestro sistema procesal penal se orientan a delitos considerados menores. Por ejemplo, la mitad de los 70,000 robos que se procesan anualmente en este país fueron robos no violentos por un monto que no supera los 1,000 pesos, dice Cepeda Lecuona. Ahora bien, las más de 20 agravantes que los legisladores han creado para la modalidad de robo hacen que el 70% de las personas en prisión que no tienen derecho a fianza sean personas acusadas precisamente de robo por estas agravantes. Y también fíjense cómo pierde el tiempo nuestro sistema, nuestro proceso penal actual. Se distraen muchísimas persecuciones del delito por accidentes de tránsito, 15,000 al año. ¿Cuánto cuesta cada una de las averiguaciones previas que se tramitan en las entidades federativas? Porque aquí hay una dimensión económica. Yo creo que hay que también, cuando vayamos a hablar con los legisladores, pues hacerles, como hay muchos economistas o que saben o supuestamente saben de economía, hay que hacerles ver esta cuestión económica. Nos cuesta 8,000 pesos cada averiguación previa. ¿Cuánto nos cuesta cada uno de los procesos penales abiertos en los estados? 12,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta mantener a una persona en prisión preventiva? 140 pesos diarios, más los 80 pesos diarios en promedio que le tienen que hacer llegar sus familiares para que coman y sobrevivan en la prisión. Cierro esto para no excederme del tiempo que ya puntualmente me están señalando que me queda, con un ejemplo que tomo también de un texto, y debo yo, por honestidad intelectual, por supuesto, citar la fuente, de Guillermo Cepeda, que me parece enormemente esclarecedor, para entender verdaderamente de qué estamos discutiendo. Y es un caso real. Fíjense ustedes este caso. 3 jóvenes entran a una farmacia a las 21 horas de determinado día, y a uno de ellos se le hace fácil tomar un desodorante sin pagarlo. Son detenidos. Para el legislador se trata, por supuesto, de un robo calificado, sin derecho a libertad bajo fianza, pues tiene 2 calificativas. Primero, fueron 3 los que de alguna forma participaron en la conducta, asociación delictuosa, y fue de noche, nocturnidad como agravante. Van a la cárcel, donde permanecen 5 meses, se le tramita rápido el juicio. Reciben una sanción por lo que realmente cometieron, un robo simple, 8 meses de prisión que se pueden cambiar por una multa de 620 pesos. Pero quedan con el estigma de ser exconvictos y tienen un antecedente penal. Si tomamos en cuenta los costos que acabo de mencionar, este desodorante robado generó un costo a la sociedad, esto es, a todos nosotros que pagamos impuestos, equivalente a aproximadamente 4,100 desodorantes. Esto es 40,000 pesos por cada uno de los 3 procesados, sin que se haya hecho una aportación significativa para reducir la violencia y la inseguridad en nuestro país. Ese es el dilema al que nos enfrentamos. Ahora, para terminar, ahora sí, en los 12 minutos que fueron asignados me queda uno, para terminar les diría lo siguiente. ¿Qué pasa cuando mandamos a una persona a prisión? Don Julio Hernández Pliego mencionaba el caso de la extorsión telefónica. Si fuera nada más eso, don Julio, si fuera nada más eso, yo estaría menos preocupado. El problema es que no nada más es extorsión telefónica.
El problema es que los enviamos por robo y salen integrados en bandas de secuestradores, en bandas de narcotraficantes y, como dice la conseja popular, la sabiduría popular, salen con maestría y doctorado. ¿Y por qué salen con maestría y doctorado? Pues porque en 150 de nuestras 437 cárceles se presenta sobrepoblación, porque en el 30% de nuestras cárceles hay autogobierno, quiere decir que no mandan las autoridades, mandan los propios internos e imponen su propia ley. Y oigan esto, para que dimensionemos con justicia el asunto que estamos hoy ventilando. En 23 de las 32 entidades federativas de este país no hay en las cárceles clasificación criminológica alguna. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que está durmiendo en la misma celda el narcotraficante, el homicida, el violador, el pequeño carterista, el que se robó el tapón del auto aquí afuera, nocturnidad, recuerden si se robó en el T3, ¿no? Y esto es lo que estamos entonces generando. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos perpetuar? ¿Eso es lo que queremos mantener? Costos, ineficiencia, no readaptación. Eso es lo que hoy estamos discutiendo. Olvídense la parte técnica, es importante, ya la mencioné al principio, por supuesto. Váyanse al fondo. ¿Para qué queremos cambiar? O la otra es que seamos como Lampedusa, cambiar o reformar para que nada cambie. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de igual forma agradecer al ilustre colegio, a Renace por la oportunidad que tienen de poder compartir con este foro de expertos y poder aunar un poquito a la reforma al servicio de justicia en México. Previo al inicio de esto me quisiera hacer algunas consideraciones en que en ocasiones la reforma al sistema de justicia creo que se ha estancado en un debate jurídico y más allá de que implique un retroceso o un avance en este tema, yo creo que lo que debemos entender ciertamente es de lo que se trata, es brindar un mejor servicio de justicia. Y que si brindar un mejor servicio de justicia se puede dar a partir de un proceso transparente, un proceso a partir del cual se logre mayor exigencia a las autoridades, pues yo creo que con eso vamos de gane. Y bueno, esto tiene que ver también con la desinformación que se ha dado en torno a la reforma y que en ocasiones se piensa que la reforma es la varita mágica para solucionar deficiencias tradicionales y que por años se han insertado en el servicio de justicia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Se piensa que la reforma es para disminuir la incidencia delictiva y no lo es. Se piensa que la reforma es para combatir la delincuencia y no lo es, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, se vive bajo una cultura de la detención y que eso ocasiona que precisamente en los códigos se inserten ciertas situaciones como el catálogo de delito para solucionar estos problemas de los cuales la reforma no tiene como objetivos. Repito, la reforma es para un mejor servicio de justicia, un proceso transparente y no sé si eso tenga que ver con la otra parte, que hay muchos que tienen que hacer la chamba. Y finalmente, también hacer ver, a mí me ha tocado ser operador en Oaxaca particularmente, iniciamos en el 2007 y actualmente me toca ser operador en la Procuraduría de Baja California, y que bueno, ya hay experiencia práctica en los estados, los pioneros fueron Nuevo León, gracias a ellos se dio un gran paso en México, siguió Chihuahua en el 2007 y además a partir de ahí algunos otros estados, y entender que esta iniciativa hecha por el presidente y con todo respeto, no es la reforma, y que como de manera atinada lo mencionaba el maestro José Ramón, en el tema de la prisión preventiva, en el tema de algunas salidas alternas, incluidas determinaciones como el criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, se inventan el modo simplificado, que es lo mismo, definitivamente buscan otros objetivos y que realmente lo único que van a hacer es congestionar esa parte de investigación que bastante mal estamos en México. De entrada, ya en lo que toca, me llama mucho la atención que si hay una reforma donde hay un proceso penal acusatorio, entendiendo acusatorio como una clara definición de roles y que donde el juez va a actuar a petición de las partes y que las partes tienen que hacer su chamba, esté todavía la palabra oficiosidad y que eso tiene que ver con ese código y que de oficio, sin que se dé tal vez esta parte de acusatorio, ya se empieza a trastocar este principio. Esa sería una primera consideración.
Una segunda consideración, y como también de buena manera lo abonaba el maestro Carbonell en el tema del riesgo social y dejar cuestiones bastante ambiguas y genéricas, si algo hay casuístico en este sistema, es precisamente el tema de las medidas cautelares, y que tomando el tema del principio acusatorio, ciertamente tú no puedes generalizar algo que necesariamente tendría que ser verificado caso a caso a partir de la información que las partes necesariamente tendrían que proporcionar. A mí me tocó vivir una dinámica un poquito distinta en Oaxaca. Chihuahua, Oaxaca, comenzamos un código, comenzaron las reformas sin un catálogo de delitos, y a mí me tocó ir a audiencia a precisamente acreditar esa doble excepcionalidad de la prisión preventiva. Ciertamente no es que la prisión preventiva violente la presunción de inocencia, no la violenta en la medida que ésta sea necesaria, y que en ese sentido no solo enfocarse a los riesgos que se pretende tutelar, como el riesgo de sustracción, el riesgo hacia la víctima o a la obstaculización, sino además hacerle ver al juez que con ninguna de las otras medidas distintas a la prisión preventiva lo podemos evitar, y en eso está la clave. Por ahí se hablaban de ciertos números, precisamente el maestro Carbonell hacía alusión y citaba precisamente a don Guillermo Cepeda, y retomo también otros datos, que el tema respecto a lo que implica la prisión preventiva nos ha salido carísimo y no ha dado en el tino en los objetivos que los que promueven esta parte precisamente han tratado de evitar. El tema, un dato, ¿no? En los últimos 10 años la prisión preventiva se ha duplicado, y la pregunta que siempre hace Guillermo, ¿nos sentimos el doblemente seguros? ¿Y esto por qué lo digo? Porque también hay una desinformación en torno a la prisión preventiva, porque normalmente la prisión preventiva busca ser, por parte de quienes la promueven, repito, el instrumento para disminuir la incidencia delictiva, y no lo es. Piensan que es el instrumento para combatir el delito, no lo es. Se piensa que es la probadita de la pena, y no la es. Ahora, si verdaderamente la prisión preventiva lograra eso, adelante, pero números están, y los números no mienten. Se ha duplicado la prisión preventiva en los últimos 10 años, y ciertamente no nos sentimos el doble de seguros en México. No tenemos una reducción de la mitad de los delitos, y ni tampoco se ha reducido doblemente la violencia. Entonces creo conscientemente que no lo es. Y en el tema de la probadita de la pena, también con datos de Guillermo, si nos vamos a números, el 70% de los delitos que se cometen son delitos que no son de alto impacto, y que en una media normalmente estarían recibiendo condenas de 3 años. 3 años donde pueden recibir un beneficio preliberacional. ¿Y cómo va a ser lógico que una persona esté en prisión preventiva cuando todavía no se le demuestra su culpabilidad, y que cuando ya se le condena, ante la posibilidad de poder obtener un beneficio preliberacional, ahora salga? Y repito, tenemos a estas personas en las cárceles que la verdad, el grueso del recurso que se destina a seguridad y justicia es hacia ese rubro, al sistema penitenciario, y nos estamos gastando millones y millones de pesos, ¿no?, en algo que no nos está dando un beneficio. ¿Por qué no lo invertimos en temas de prevención a nivel directa o a nivel de educación, desarrollo, salud? ¿Por qué no lo invertimos en profesionalizar las instituciones de procuración de justicia para que no solo investiguen y consigan resultados en las detenciones en flagrancia, porque es lo único que Procuraduría tiene resultados? Métanse a la investigación sin detenido. ¿Por qué no buscamos también desarrollar un proceso más transparente y en eso invirtamos el dinero? En esos datos que también Guillermo aborda, en un año se habla de que 10,000 millones de pesos son los que precisamente genera el tema de la prisión preventiva en México, que pudieran bien ser destinados a otros rubros. En ese sentido, repito, creo que ha habido una desinformación, y en esa desinformación no se tiene claro objetivo que la prisión preventiva, repito, y es muy sencillo, es un instrumento para garantizar los fines del proceso, es decir, evitar que se vaya el imputado, o bueno, que luego está enojado, mejor llamémoslo de otra forma, evitar que le haga algo a la víctima o evitar la obstaculación del proceso, y si lo podemos evitar con otras medidas distintas, adelante, no necesitaremos de la prisión preventiva. Y bueno, ya en la parte que toca y en la experiencia práctica que a mí me ha tocado desarrollar,
no solo puedo dar o abordar o abonar a lo que mencionaba también el maestro Carbonell de ese caso hipotético, yo les digo un caso real que sucedió en Zacatecas. Y esto tiene que ver no solo con lo que aborda la Constitución en decir, y todos aquellos que se cometan con medios violentos, porque esto se vuelve entonces en la llave maestra de poder interpretar y a su antojo llenar en las disposiciones secundarias casi la totalidad como un delito sujeto de prisión preventiva. Y pasó. Sucede que una persona salió, entiendo, del béisbol, porque cuando lo detuvieron iba vestido de beisbolista, con unos traguitos encima, se hace de palabras con otra persona, saca un arma, que después cuando pregunto el arma, no sé si han visto la película, creo que sí, Piratas del Caribe, era la pistola de Jack Sparrow, ¿no? Una pistola bastante antigua, y bueno, percutía, pero la verdad no servía para esos fines, se hace de palabras, como que le trata de dar con la pistola. Obviamente, como el ofendido estaba en sus 5 sentidos, logra someter a esta persona, lo tiene en flagrancia, por ahí lo trabaja sin detenido, entendiendo de entrada el Ministerio Público que no había necesidad de cautela, y después formula la cita para formularle la imputación. Entonces la persona ya llega bien vestidito, a los 4 o 5 días, la persona trabajaba en el municipio, por cierto, sobria, llega por su pie, se formó una imputación, se vincula al proceso, lo vinculan con ataques peligrosos, ¿no? Y el Ministerio Público se bota la puntada de decir que solicita la prisión preventiva y que en este caso debía ser impuesta de oficio, aduciendo que fue cometida por medios violentos como armas y que en este caso era el arma de Jack Sparrow. La defensa no hace una buena argumentación, el juez se la compra y la persona que llegó por su pie a la audiencia terminó yéndose en camioncito al Cerezo directamente bajo la prisión preventiva. Yo creo que es importante, repito, reflexionar los objetivos de esto y de manera muy concretita la respuesta es contundente. No solo la reforma constitucional del 2008 en la parte que toca a catálogo de delitos se sintoniza o se armoniza con estándares internacionales. Obviamente, esa iniciativa federal, particular, la propuesta por el presidente, con todo respeto, tampoco armoniza, y que en este sentido, abordando primeramente la pregunta del Ministerio Público, efectivamente el Ministerio Público, incluso a nivel doctrina, las medidas cautelares son jurisdiccionales, como principio las impone un juez, no tendría por qué imponerlas el Ministerio Público. En el código creo que está mal definido, no mal definido, mal establecido ese procedimiento, porque por ejemplo en Baja California nosotros tenemos una medida cautelar anticipada, pero acudimos con el juez a que sea él el que le imponga y no nosotros directamente. Y bueno, los que siguen con esa caución ante el Ministerio Público, me tocó Morelos directamente y se lo pregunté al procurador que estaba en su entonces, qué hacían con el dinero de esas fianzas, ¿no? Cuando no se ejercitaba acción penal y se determinaba tal vez un archivo definitivo, y mencionaba que no sabía, ¿no? Yo creo que lo lógico era regresárselo a esa persona, que bueno, evitemos ser juez y parte en ese tema. A mí lo que me toca por parte de Procuraduría, y que en ese sentido no le digo que es falta de recursos, discrepo de esa parte, es falta de capacidad de la institución de investigar, es falta de capacidad de que necesariamente quieran tener a la persona detenida para ver qué sacan. Cuando no van a sacar nada, seamos más prolijos en la investigación sin detenido como instituciones de procuración de justicia. Y bueno, las propuestas, yo creo que propuestas muy puntuales. Una propuesta, entiendo, va a ser complicado, pero tal vez en la medida de lo posible tratar de reducir el catálogo de delitos, lo idóneo sería quitarlos, pero a la par incluir algo que Javier y Carlos han empujado con bastante fervor, el tema de aquellas áreas que buscan la supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Y les doy un dato, por ejemplo, en Baja California, menos del 10% de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva se han incumplido, y entonces esto nos deja ver que precisamente se tuvo razón en no tenerlo en prisión a esta persona, y que en definitiva eso no tiene nada que ver con el tema de incidencia o terminar con la violencia.
Y finalmente, yo creo que también es un tema que exige a un sistema de esta naturaleza la profesionalización, y tiene que ver con la capacitación a ministerios públicos, defensores y jueces, de entender y argumentar en una audiencia para poder proporcionar la información correcta y no seguir en las cantaletas que vemos en Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Baja California, que el Ministerio Público pide prisión preventiva por decir que el delito es grave, la defensa dice es que eso violenta el principio de presunción de inocencia, y el juez simplemente otorga la prisión preventiva. Vayamos más allá, vayamos y seamos profesionales y verdaderamente hagamos ver por qué en ese caso concreto verdaderamente existe un riesgo, de los que ya comenté, y que necesariamente con ninguna de las otras medidas cautelares lo vamos a poder evitar. En serio se los digo, vamos a tener mayor recurso porque nos va a salir más barato, y en definitiva también se los digo, la prisión preventiva no es el instrumento para combatir el crimen o la delincuencia. Habrá otros, metámonos a la prevención, el tema de educación y salud, pero ciertamente no es la prisión preventiva. Muchísimas gracias, y bueno, también abiertos para cualquier duda y pregunta. Muchísimas gracias. A ver, yo intentaré contestar las dos preguntas primeras. ¿Se puede impugnar por amparo? Ya José Ramón apuntaba algo, y el proyecto viola tratados internacionales. Y haré la siguiente reflexión con ustedes, porque este es el primer foro, y por eso me interesa mencionarlo. Miren, yo llevo 12 años cabildeando iniciativas ante el Congreso, unas de reforma constitucional, otras de reforma legislativa, y si algo he aprendido en estos 12 años es que hay que ir paso a paso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo sugeriría que en este foro y en los foros que vienen nos concentráramos en intentar ganar la batalla que hoy tenemos en la mesa, que es tener un buen código de procedimientos penales, un buen código federal de procedimientos. Y que luego nos preocupemos por el amparo, porque si ya estamos pensando desde antes que se apruebe por la Cámara de Origen en que nos vamos a amparar contra el código, pues creo que estamos empezando bastante mal. Vaya, como hipótesis teórica, está bien, no la descarto, pero enfoquémonos, hoy tenemos la iniciativa, no hay ni dictamen, no hay aprobación en Cámara de Origen, no ha pasado Cámara Revisora. Vaya, demos esa batalla hoy. Y después preguntémonos, vamos a ir a la Comisión Interamericana y vamos a ir a la Corte y vamos a ir que viole el Pacto de San José. Después, esa es mi sugerencia. Hoy ganemos esta batalla, porque si no, realmente estaremos perdiendo de vista, creo yo, lo importante. Y lo importante es esto, amigos. Y Ernesto Canales ha dado una batalla de años. Lo importante es que necesitamos un Código Federal de Procedimientos Penales. O sea, necesitamos que esto se apruebe. Claro, queremos que se apruebe el mejor posible o con los menos males posibles. Un proyecto que no genere más problemas de los que va a resolver. ¿De acuerdo? Pero la ruta que tenemos que seguir nos indica claramente que tiene que ser en el sentido de conseguir que este código se apruebe lo antes posible, quitando las peores cosas que tenga. En esta misma lógica, y a raíz del comentario de Jorge Emilio, de que se pongan los pantalones las instituciones, es muy atinado, y yo quisiera retomarlo, porque en efecto ya la sentencia Cabrera y Montiel contra México de la Corte Interamericana no nos da otra opción, y nos obliga a eso. Dice Jorge Emilio, oye, pues es que los jueces locales que se pongan a hacer control difuso, sí, claro, lo tienen que hacer. Cabrera y Montiel contra México, más consulta del caso Radilla. Eso ya está resuelto. Y yo creo que tenemos una ventana de oportunidad muy grande, que los jueces efectivamente se pongan pues a hacer su trabajo. Ya no se trata ni de pantalones ni de faldas, se trata de que apliquen el derecho vigente en México. Y en ese sentido les pido 30 segundos nada más de generosidad para que me permitan citar este ejemplo. Fue un ejemplo que discutimos en un foro la semana pasada de transparencia con la ministra Sánchez Cordero de la Suprema Corte. ¿Qué pasaría si los jueces federales se negaran a recibir una sola consignación de todas aquellas personas que hubieran sido exhibidas en medios de comunicación? Pues evidentemente le pondrían un freno, un hasta aquí, de una vez y para siempre, a esta lógica del exhibicionismo penal, de esta lógica pornográfica, porque no tiene otra palabra, de sacar en radio, sacar en tele, sacar en todos lados los rostros de personas que han sido detenidas y que además, por lo que escuché por lo menos en un anuncio de radio, ya son calificadas por el gobierno federal, por el Poder Ejecutivo, como secuestradores, como homicidas, como matasetas, como los que fueran. ¿Qué es esto?
Ese es un caso que me sirve para ilustrar la necesidad de lo que decía Jorge Emilio desde el punto de vista práctico. Si los jueces federales sistemáticamente se niegan a recibir la consignación porque estiman que la pura exhibición es violatoria de derechos humanos, la política pública del gobierno mexicano cambiaría radicalmente. Con lo cual, lo que dice Jorge Emilio tiene muchísimo sentido. Y para terminar, dos cositas más rápidamente. Yo creo que, Carlos y algunos otros que han hecho este comentario, yo creo que ya no es necesario, es una sugerencia, yo creo que ya no es necesario volver a discutir la reforma constitucional, que si es buena, que si es mala, que si contiene esto, que si contiene el otro. Es algo con lo que hay que trabajar. Nos puede gustar más o menos. Esa batalla la intentamos dar, y Carlos fue protagonista de esa épica, hace 4 años. En algunos puntos ganamos, en otros perdimos. Pero hay que saber ganar y hay que saber perder. La reforma constitucional ya está. Yo no estaría en la lógica de reabrir ese debate, de volver a intentar ganar la batalla de la reforma, etcétera, etcétera. A lo mejor dentro de 10 años sí, o dentro de 5 años. Pero hoy lo que tenemos es un Código Federal de Prisiones Penales, enfocémonos en eso. Y última, porque se me ha olvidado contestar lo que Javier no puntualmente nos preguntó. ¿Puede dictar medidas cautelares el Ministerio Público? Absoluta, radical y totalmente no. Que viola el artículo 16 cuando dice que son competencia de los jueces de control la determinación de las medidas cautelares. Con lo cual, si el Ministerio Público lo hace, estaría invadiendo una facultad que la Constitución señala en exclusiva. Muchas gracias, Miguel.